el Evangelio, basado en Romanos capítulo 1, verso 16, el título del primer sermón, el Evangelio, poder de Dios. Y voy a leer la cita que hemos tomado por referencia. Estaba leyendo al doctor Martyn Lloyd-Jones. En mi opinión, o por lo menos a mí, me ha permeado con su doctrina. Y cuando digo suya, no estoy diciendo que sea de él, sino que ha echado mano a las buenas doctrinas de la Escritura. Y en este punto dice la Escritura en el verso 16: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que ¿qué? Al judío primeramente y también al griego. Me he propuesto hablar sobre el Evangelio porque tengo la impresión, no solamente en mi comunidad, sino en la medida que he ido a visitar otras iglesias para predicar, que no tenemos claro lo que es el Evangelio. Y yo insisto en aquel pensamiento de cierto hermano reformado que decía que no porque una galleta caiga en un tarro de galletas, perdón, no porque un ratón caiga en un tarro de galletas, el ratón es galleta. No porque estéis aquí sentados, sois fruto del Evangelio. El Evangelio ha de ser escuchado, el Evangelio ha de ser entendido, el Evangelio ha de ser creído y el Evangelio ha de ser recibido. El Evangelio ha de ser escuchado, el Evangelio ha de ser creído y el Evangelio ha de ser recibido, y el Evangelio además debe ser vivido. Por eso muchas personas dicen: yo no quiero saber de evangélicos. Se presume que cuando hablan de evangélicos están hablando de personas que dicen haber nacido por el Evangelio, haber sido engendrados por el Evangelio, creer en él, asumirlo y vivirlo. Y una pregunta que surgió en mi mente mientras preparaba un material de escuela dominical y un ensayo obligatorio para mi graduación en octubre en la médula teológica por los hermanos bautistas del sur. Una pregunta que surgió es razonable: ¿son todos los de la iglesia Reedificando nacidos del Evangelio? Porque una de las cosas que nos inquieta es ver como multitud de iglesias, grandes y pequeñas, mega iglesias y medianas iglesias y pequeñas iglesias, tienen personas que dicen somos evangélicos, pero no viven conforme a lo que creen o a lo que presumen creer. Así que es importante entender qué es el Evangelio. En su libro Avergonzado del Evangelio, el doctor John MacArthur, un expositor bíblico de los Estados Unidos, muy conocido, que constantemente usted puede oír en BBN, expone algunos temas que tengo como referencia a manera de introducción. En primer lugar, muchas personas confunden el Evangelio con el pragmatismo. La doctrina del pragmatismo no quiere decir que no seamos prácticos en algunas cosas. Hay muchas cosas en las que tenemos que ser prácticos. Si el Evangelio no es práctico, entonces no tiene sentido, porque el Evangelio fue dado para personas, para seres humanos, y para que vivamos en esta tierra conforme a Él, en espera del regreso de nuestro Salvador. Pero estoy hablando de una línea de pensamiento que en pocas palabras, en sencillas palabras, dice esto, o reza esto, o proclama esto, o tiene como estandarte lo siguiente: lo importante no es lo que se diga, sino que funcione. Y tienen sus iglesias llenas con metodologías propias del mercado, propias de empresas del mundo, con métodos no bíblicos, y a la verdad cada día crecen más. Pero la pregunta que nos tendríamos que hacer es si esas personas que se añaden son nacidas del Evangelio, porque sus frutos no nos hablan de ello. Cuando leemos la iglesia primitiva, a partir de Hechos capítulo 2, vemos personas que eran transformadas, renovadas,
con vidas cambiadas, vidas que testificaban por ellos. No necesitaban hablar mucho. Su manera de vivir asombraba a los demás. ¿Por qué no está ocurriendo eso en la iglesia contemporánea? ¿Por qué no ocurre en nuestra iglesia? Bueno, tengo el temor de que no hemos predicado o no hemos entendido apropiadamente el evangelio. Algunos dicen el evangelio es aburrimiento. Algunas personas dicen es una monotonía, es una repetición de la repetidera. Me he cansado de ser evangélico. Algunos pueden pensar de esa manera. En estos días mi esposa estaba terminando un libro que se titula Cuando no tenemos sed de Dios, de John Piper. Es conmovedor y me ha compartido algunas cosas de las cuales hago memoria. Ella decía, de acuerdo al texto, que el salmista David, al fijarse en el sol, vio que el sol salía cada día. Todos los días sale el sol, una y otra y otra y otra vez. Y para el incrédulo, para el impío, esto puede ser una monotonía, pero no para las aves del cielo, no para la tierra, ni para las plantas que requieren producir su savia, y tampoco para el hombre nacido de nuevo, porque cada vez que sale el sol por lo menos tiene 3 experiencias. La primera, un día más para vivir. 2, hay un Dios que alumbra, y ese sol es tipo, no gratuitamente se le llama Cristo, el sol de justicia. Y el sol en todo caso nos recuerda que somos hijos de luz y no de tinieblas. Notan cómo pierde sentido para los impíos, pero para el creyente una sola cosa que ve ahí. Y algo que me impactaba, Charles Spurgeon, uno de los grandes predicadores del siglo XVIII, él decía claramente que cuando entráramos en la depresión espiritual y en la monotonía, en el aborrecimiento o aburrimiento mejor de nuestra vida cristiana, no necesitamos sino parar un día, salir a mirar las mariposas, las montañas, las flores, porque los hombres de la ciudad somos unos tontos y miramos techos, tenemos los ojos cuadrados de ver televisión, y muy pocas veces salimos a mirar la creación. Y la Biblia dice que la creación anuncia la gloria del Señor. Así que para algunos evangelio es aburrimiento. Muchos impulsan, como dije, el ministerio por el mercado. En Estados Unidos, lo he dicho varias veces en algunos sermones, pero lo quiero recordar, en su libro Avergonzados del Evangelio, dice el pastor John MacArthur que muchas iglesias en su país, y no dudo que aquí seguramente ya hay muchas, averiguan en el sector qué les gustaría escuchar a las personas del sector. Y vamos a presumir que lo que quieren oír es música. En alguna ocasión oí, al hablar de nuestro tipo de adoración, siendo bautistas en Reforma, dijeron: tengo el temor que los instrumentos y la buena música pueda ser la única razón por que vengan a la iglesia. Y le dije a aquel pastor: qué poco conoces mis ovejas. Si bien es cierto, procuramos adorar al Señor con excelencia, el centro que atrae a las ovejas a reedificando es la bendita palabra y el conocimiento de las perfecciones de Dios. Así que hay iglesias que están al gusto del consumidor. Preguntan: ¿qué les gusta? Tal música. ¿Qué les gusta? Tal mensaje. Y hay algunos que han excluido el pecado, han excluido la ira de Dios y otros temas del evangelio en razón a que eso puede ofender a alguien. Pero permítame decir dar un pensamiento. Quien no nace por el evangelio, repita conmigo, quien no nace por el evangelio jamás podrá vivir el evangelio. Por eso tengo el temor de que muchos quizá no han nacido por el evangelio. Quien nace por el evangelio vive el evangelio, y de ser preciso morirá por el evangelio.